Bienvenidos mis amigos, mis amigas, en esta tardecita pasamos al tema la sinagoga de Satanás, para arrojar un poco de luz acerca de este concepto a veces polémico y casi siempre dicho a boca ancha, la sinagoga de Satanás, y por más judíos y por más judaizantes que sean, se les pone la boca ancha diciendo la sinagoga de Satanás, como si fuera ahí un mundo de maldad del cual ellos están exentos cuando están participando de lo mismo, y hoy vamos a verlo. Entonces, la sinagoga de Satanás. Primero, ¿qué es una sinagoga? Una sinagoga era una alternativa al templo. Cuando la gente era desplazada hacia otros lugares fuera de Jerusalén, o diseminada, o en una diáspora, en otros países incluso, pues se formaban sinagogas, que luego a esas sinagogas también se les predica por parte de los discípulos, ya en los tiempos después de la muerte y resurrección del Mashiach. Eran sinagogas porque eran una alternativa al sistema templo, cuando el templo pillaba muy lejos, quedaba muy lejos el templo, y entonces ponen el sistema sinagoga como alternativa. Ahora bien, en la sinagoga no se podían ofrecer sacrificios, y por eso ya los sacrificios se entendieron paulatinamente, yo creo que por todos, hasta incluso por los judíos, que porque está escrita en el Tanakh, de que más que sacrificio quiero ofrenda de labios, más que pues cosas teóricas en la forma de prácticas ritualistas, de sacrificios animales, pues antes se precisa unos labios de agradecimiento y una vida delante del Eterno, pues que sea íntegra, ¿verdad? Entonces, esos son los verdaderos sacrificios. Y así pasó a entenderlo incluso el judaísmo, de que los sacrificios animales se sustituyeron por la ofrenda de labios, por el agradecimiento y por una vida íntegra y una vida en olor fragante. Eso es lo que es un olor fragante delante del bendito sea. Bueno, esto ya digo que lo entendió así incluso el judaísmo. Entonces, la sinagoga se convirtió poco a poco a lo largo de la historia en una treta proselitista. Quedó en forma de treta, en forma de argucia judía, para que, no notándose que iban a hacer proselitismo, se hiciera proselitismo de un templo por venir. Un templo por venir que muchos quieren colocarlo en un tercer templo hipotético que los cristianos dan por sentado que se va a cumplir en nuestros días y que el anticristo va a sentarse allí. Todo infundado y todo que no es en base a la verdad. Pero eso le sirvió a cierto judaísmo para efectuar esa treta proselitista en la cual pudieron predicar el sionismo. Ese sionismo que tendría su efecto en el tercer templo construido, en el tercer templo de Jerusalén, en nuestros días, en nuestra generación. Entonces, esa alternativa que fue desde el primer momento una alternativa al templo, que fue la sinagoga, se convirtió en un comercio, en unas contrataciones en torno a que el sionismo dominara el mundo. Y en esas encontramos los textos que vamos a ver hoy en Marcos 1, 22 al 24. Marcos 1, 22 al 24, vamos a tener esta palabra que nos dice: y se admiraban está hablando acerca de Yahshua HaMashiach, dice, y se admiraban de su doctrina. La doctrina de Yahshua HaMashiach no era como la doctrina de proselitista a lo largo de la historia de la sinagoga, que iba a hablar de sionismo a lo largo de la historia, ¿verdad?
se admiraban de su doctrina. Por supuesto, los que se admiraban de su doctrina ya estaban en un sistema de sinagoga, también, porque fuera de Jerusalén era eso lo que dominaba. Y ahí estaba el germen de lo que luego sería la treta proselitista sionista, que promulgó o promocionó o aventuró un tercer templo de Jerusalén con un sionismo / judaísmo dominando el mundo. Pero estos que predicaban eso tuvieron un impacto en sus vidas que se llamó Yahshua HaMashiach, que vino con otra cosa, y entonces se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Como quien tiene autoridad, porque habla verdad, no habla falsariamente, ni habla, como vamos a ver en lo que se emitía desde la sinagoga, no habla gallinadas de un gallinero, que es lo que le dio forma a todo ese proselitismo, sinagoga, sionismo, judaísmo, que fue cábala, que fue talmudismo. Eso forma parte de ese gallinero en el que se convirtió el judaísmo y el sionismo, la sinagoga de Satanás. Ahora le vamos a explicar por qué. Entonces dice que se admiraban de su doctrina, de la de Yahshua HaMashiach, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. No como los escribas, porque los escribas, valga la redundancia, escribían lo que les iban diciendo sus mandamases o sus jefes, los jefes de sus sinagogas, ¿verdad? Y aunque también escribían la Torá, pero empezaron a escribir desde Babilonia hasta esta parte talmudismo, que eran comentarios acerca de la Torá inacabables, porque formaban parte de eso que es un gallinero festivo judaico, talmúdico, sionista y por ende mesiánico. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo que dio voces, un endemoniado entre la sinagoga, que era, por supuesto, o escriba, o fariseo, o saduceo. Tiene todas las papeletas. Y resulta que estaba endemoniado, porque eso, la sinagoga, era una habitación de demonios, como luego diría sinagoga de Satanás en Proverbios 3, que vamos a estar leyendo, 3:9 concretamente. Entonces, ¿qué había allí? Gente endemoniada. Gente endemoniada, ¿por qué? Porque querían destacar ellos mismos, exaltándose a sí mismos, colocándose como dioses controladores de todo el cotarro que se movía en el judaísmo de su tiempo, y entonces dio voces ese endemoniado diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Yahshua de Nazaret? ¿Has venido para destruirnos? En otras versiones dice antes de tiempo, porque saben el tiempo que tienen, y ese tiempo se cumple en este tiempo, no hace 2000 años. Por eso hace 2000 años se impactaron y dijeron: has venido para destruirnos antes de tiempo, sé quién eres, el apartado de Elohim. Entonces, el escogido de Elohim, el sacado de las aguas, ¿verdad? El ungido. Bueno, sacado de todas las existencias, escogido para esa misión especial de ser el Mashiach. Mashiach le dio vida a todo lo que va a llegar a ser Elohim, que es elogiable. Bueno, y entonces nos encontramos con Apocalipsis 3:9, como hemos adelantado antes, y en Apocalipsis 3:9, Apocalipsis, que es lejos del oculto, lo recordamos, para todos aquellos que de verdad quieren Apocalipsis, que quieren desvelación, tienen que alejarse del oculto. Apocalipsis 3:9, para que este libro les surta efecto y sean bienaventurados todos los que guarden la profecía de este libro. Dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás, de esa sinagoga de Satanás. No dice sinagoga de los judíos. Sabe a quién se está refiriendo, por supuesto, pero no habla directamente, no arremete directamente contra la religión judía, sino que lo engloba en el término sinagoga de Satanás. A los que dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Entonces, ¿quiénes en este momento de la historia se están diciendo o teniendo como judíos? Con una leyenda rosa
de que vinieron con Colón y con el hermano Pinzón y con la Santa María. Y establecen leyendas de apellidos que acaban en Z, bueno, se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. Le habla por supuesto a la amada del Mashiach. Se tienen que postrar a nuestros pies, todo ese sistema sinagoga, y reconozcan que yo te he amado. ¿Por qué? Tienen que reconocer que yo te he amado porque a ti te estoy dando desvelación y palabra de poder, y ellos van de mal en peor. A ti, amada del Mashiach, te estoy llevando en volandas, te estoy llevando a que crezcas como la aurora, que vayas de potencia en potencia, mientras que ellos van a menos y cada vez tienen menos territorio, que es por lo que ellos se desvivían, por el territorio. Entonces, claro, aquí se refiere a la sinagoga de Satanás. Ni siquiera utiliza el término de judaísmo, sino que engloba lo que es una sinagoga. Ahora, preguntamos, ya hemos visto lo que era una sinagoga, pero ahora, ¿qué se cocía en una sinagoga? Una sinagoga era un gallinero de doctrinas. Por eso se dice que donde había dos judíos o donde hay dos judíos hay tres opiniones, porque es un gallinero de doctrinas pendejas. Y entonces se hace salir esa célebre frase que impacta a más de un impresionable, a más de un idólatra, ¿verdad?, que ha dado con sus carnes en el mesianismo, que se quedan maravillados con frases como esas, grandilocuentes, ¿no? Donde hay dos judíos hay tres opiniones. Oiga, qué falta de masculinidad. Qué falta de masculinidad es que el hombre no tenga su propia opinión y tenga que estar en un gallinero de doctrinas pendejas y ni él mismo sepa en lo que cree. Eso es una falta de masculinidad, por lo tanto, un afeminamiento terrible, ¿verdad? Con mucho respeto para la sensibilidad de las mujeres, no tiene nada que ver con mujeres, sino con hombres afeminados. Entonces, esa es la sinagoga de Satanás. Esa es la sinagoga de Satanás. La sinagoga de Satanás abarca más religiones que la judaica o la judía. Abarca cristianismo, abarca mesianismo, abarca todo lo que quieran. Musulmanes, budistas, todo lo que quieran. ¿Por qué? Porque es una sinagoga de Satanás en tanto en cuanto es un gallinero de doctrinas pendejas, y en tanto también con esa sinagoga de Satanás quieren oponerse al verdadero templo que ha venido a ser, como estaba previsto por el Mashiach, nuestro templo, nuestro cuerpo. Quieren oponerse con ese gallinero de doctrinas a nuestro cuerpo. ¿Con qué? Estimulándonos nuestra vista y nuestros oídos con doctrinas pendejas, imágenes y visualidad grandilocuente, artesonada, con grandes lujos en catedrales, en mezquitas, en sinagogas, pero que están alejados de la verdad porque no reconocen que el templo humano, el verdadero templo es el templo humano. Y han querido sacar eso, despistar, desviar la atención acerca de un tercer templo en Jerusalén que no tiene razón de ser ya en la historia. Y hasta aquí. Shalom a todos, besos y abrazos. Gracias por los me gusta. Estoy agradecido de Elohim por ustedes, porque aunque hay, por ejemplo, 10 vistas, 12 vistas, si la mitad da me gusta, pues es algo que nos llena, ¿verdad? Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.